Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El fútbol es como la vida. Soy ingeniero industrial de profesión, tengo un diplomado en administración y decisiones financieras, entre otros varios de manufactura. El fútbol es como la vida, nace del amor que tengo por este hermoso deporte. El objetivo es inspirar, dar lo mejor de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, tomando como base el fútbol y las lecciones y parecido que tiene con la vida, y a ver la vida desde otro punto de vista. Lo más importante que van a encontrar en este episodio, cómo nace un jugador profesional de fútbol. Es muy importante, no te lo vayas a perder. Hoy estaremos hablando en este capítulo de cómo nace un jugador profesional de fútbol con un invitado especial, el profesor Martín Edgar Macías Nava, director técnico profesional en México desde hace 20 años. Edgar, bienvenido a mi podcast y muchas gracias por estar aquí conmigo y con mi auditorio. No, al contrario, Miguel, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Ya escuché el fútbol es como la vida, tu primer episodio, la verdad te felicito, es algo que particularmente me agradó y evidentemente el apellido seguramente lo va a relacionar muchísima gente. Es algo atípico para mí, lo decía por ahí en una previa que hicimos, algo atípico pero seguramente muy agradable y muy interesante. Jamás me había entrevistado un miembro de mi familia y bueno, contento de estar aquí y deseándote el mayor de los éxitos en esta etapa. Muchas gracias, Edgar. Y sí, Edgar, el profesor Martín Edgar Macías Nava es mi hermano. Yo normalmente le llamo Edgar desde niños, desde que éramos, él niño y yo ya un joven. Y sí, gracias Edgar, gracias por tus palabras. Sí, y volvemos al gran título que me parece tiene tu podcast, y el fútbol es como la vida, es cierto. En el fútbol se requiere muchísimo de la familia, en la vida también. Entonces, bueno, aquí estoy a la orden para seguir hablando de este gran y extenso tema. Muy bien, gracias Edgar. Pues bien, la primera pregunta, y bueno, hoy vamos son 3 etapas del podcast, ¿verdad? Y la primera es cómo nace un jugador profesional de fútbol. La segunda es viviendo el sueño. Y la tercera la pregunta ¿es fácil ser jugador profesional? Esas son las 3 etapas. La primera pregunta, Edgar, que te hago, ¿cómo nace un jugador profesional de fútbol? ¿Cómo nace un jugador de fútbol? Lo acabas de mencionar, Miguel, hay diferentes etapas. Evidentemente todo arranca con una inquietud, con un sueño de querer ser o de querer participar en el deporte que tú gustes y mandes, pero estamos hablando del fútbol. En mi caso tenía como ejemplo, evidentemente digo yo, va a ser algo atípico porque a veces es complicado esto, pero algo lindo también porque los tenía a ustedes como ejemplo. Pues obviamente a nuestros padres, que básicamente él se dedicaba a trabajar y tuvo poca posibilidad de poder incursionar en el deporte, más sin embargo sabíamos que le gustaba el béisbol, el boxeo, y después con el tiempo pues le empezó a gustar el fútbol. ¿Y cómo nace y cómo se hace un jugador de fútbol? Pues básicamente arrancando con el sueño, pero sí a base de después del sueño y de la inquietud y del ejemplo que tú tienes, pues en base a la preparación, al orden, al deseo constante de querer conseguir esas primeras metas. Pero son muchísimas etapas, si gustas las vamos desglosando conforme tú me vayas, o para que la gente vaya entendiendo, porque tampoco me quiero ir de corrido, pero inicialmente arranca pues evidentemente con un sueño de querer ser. Correcto, gracias Edgar. Sí, ahorita iremos desglosando eso, y aparte siéntete en confianza de desarrollar algunos puntos. Obviamente arrancamos con esta pregunta, ¿verdad? Porque es una pregunta que muchos en nuestra etapa de juventud nos hemos hecho. Yo me hice esa pregunta, seguramente muchas personas en nuestro auditorio también se estarán preguntando, bueno, ¿cómo nace? ¿Nace o se hace? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo y cuándo nace el sueño de ser futbolista profesional? Desde casa, inicialmente desde casa.
con el ejemplo. Yo les platico aquí que es una gran plataforma a nivel mundial. Hoy afortunadamente tenemos estas tecnologías a nuestro alcance, herramientas que si son bien usadas, por supuesto que nos sirven muchísimo. No sé si recuerdas que en alguna ocasión yo te dije, me preguntaba yo mismo cómo veía los partidos en la televisión. Ya después me gustaba el fútbol, porque debo de confesarlo, tampoco es una obligación que te tenga que gustar para poder trascender en algo, ¿no? Pero no tenía tanto el gusto yo por el fútbol, sino que hasta me empezaste a llevar a algunos partidos en Chihuahua, cuando yo estaba más niño. Y déjenme comentarles, la verdad, si me permite hacer un pequeño paréntesis, no me quiero salir tanto de tu guión, pero también pues el fútbol es como en la vida, ¿no? Estamos a veces nos vamos por la derecha, a veces por la izquierda, y lo más conveniente es irnos lineal. Y no me gustaba el fútbol, para ser honesto. Yo prefería ver las telenovelas, ¿sí? Más allá de ver un partido de fútbol. Pero cuando empecé, o me empezaste a llevar tú a los partidos, empezó a nacer esa inquietud. Y verdaderamente no sabía yo distinguir entre un jugador con muchísima calidad y un jugador con menos calidad. Pero lo que sí sabía es, quien tenía más la pelota en los pies es que seguramente era de los buenos del equipo. Y yo decía, yo quiero ser como él. En este caso, pues bueno, mi hermano, un excelente jugador, un gran jugador. Y de ahí me empezó a nacer la inquietud, pero algo raro pasó en mí, que ciertamente no. Cuando empiezo a ver el fútbol, no me interesaba ver a los jugadores de campo, en este caso como tú, que eras un volante ofensivo, que allá después me meteré más en ese tema. Empecé a ver a los porteros, empecé a ver a Adrián Chávez, Adrián Chávez en su momento, Adolfo Ríos, Pablo Larios, y en Acción, en el programa Acción, pasaban las mejores atajadas de la jornada. Y era lo único que me gustaba ver de fútbol, pero ahí me empecé a involucrar a raíz, evidentemente, de que yo, no que te acompañara, me le pegaba a mi hermano a los partidos de fútbol, y en otras ocasiones sí, bien él amablemente me llevaba. Y ahí empieza el sueño. Evidentemente, vamos a llamarlo de esta manera, empieza en casa con el ejemplo, ¿no? En este caso, para mí, pues mis ejemplos fueron ustedes, mi hermano Chame, tú, que fueron quienes desarrollaron más el deporte en nuestra familia, el deporte del fútbol, en este caso, que es el tema, ¿verdad? Sí, correcto. Qué interesante, Edgar, porque yo no sabía que, había sido parte también de eso. Lo que sí recuerdo es que en una ocasión yo te llevé, yo estando en el Tecnológico de Chihuahua, tú eras un niño, yo te llevé a ver la final del juego del interior, ¿verdad? De los intramuros. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y era un juego de la final, la cual ganamos, ¿verdad? Y yo sí recuerdo haberte llevado a ese juego. Entonces, pero jamás imaginé que, hubiera podido ser un poquito de influencia, ¿no? En tu vida, en esa parte del fútbol. No, muchísima influencia, muchísima. La verdad que creo que fueron parte fundamental de este maravilloso sueño que tuve y que sigo teniendo, porque a raíz de haber incursionado yo como jugador, que seguramente más adelante contaremos esa etapa, pues sigo ligado al fútbol también. En este momento, con una pausa, porque tenemos proyectos personales de otra índole, pero muchísima influencia, la familia tiene que ver, y ahí prácticamente arranca mi sueño para incursionar en este maravilloso deporte. Gracias, muchas gracias, Edgar, por tus palabras y por compartirnos, ¿no? ¿Cuáles fueron tus raíces? ¿Qué originó que tú tuvieras ese sueño? Porque, como bien dices, yo también recuerdo que no estabas muy cercano al fútbol como mis otros hermanos, ¿no? Aparte, tú eras más pequeño, y de repente Edgar ya quería ser jugador profesional de fútbol, ¿verdad? Sí, había, no sé si lo recuerdes, también hay que decirlo, nuestro hermano Samuel me da la oportunidad tuvo la valentía de darme oportunidad en uno de los grandes equipos en el cual él estuvo, en aquel entonces, la Mead Johnson. No era fácil, no lo tomen a mal, de que, sí, siempre la familia, no, la familia te apoya y siempre quiere cumplir o apoyarte a cumplir los sueños.
me lleva a ese equipo. Yo verdaderamente no sabía lo que eran las reglas de juego, para ser honesto. Ya veía bastante fútbol. Esa ha sido una de las grandes virtudes, perdón la modestia, que ha tenido un servidor, el ver y aprender. El ver y aprender y tratar de aplicarlo al terreno. Pero no, cero sabía yo de fútbol. Ya me empezaba a gustar un poquito cuando él me lleva a aquel equipo de la Mick Johnson y me dice, te voy a dar oportunidad, nada más tú échale ganas. Esa era nuestra motivación de antes, el échale ganas. Y así arranca. Yo oficialmente tuve mis primeros minutos, con la oportunidad que me da mi hermano Chame, y después de ahí se empieza a desglosar todo lo demás. Pero Miguel, te cuento que viéndolos ustedes y viendo evidentemente esas jugadas en acción en aquel programa que todavía existe, pero que ya no salen ciertamente ese segmento, ahora sale por las que mueres y todo ese tipo de cosas, perdón por la mención. Yo empecé, no sé si lo recuerdas, mi cabecita empezó, ¿cómo es que ellos están jugando en la tele? Fíjate mis palabras de antes, porque pues el desconocimiento, pero la inquietud que va creciendo en uno, y qué harán ellos para estar en la tele, qué es lo que tienen que hacer, qué deben de hacer o qué harán, por qué están ahí, qué hacen. Y no sé si lo recuerdas, que fue cuando yo te digo, yo quiero jugar, pero quiero salir en la tele, qué vamos a hacer, qué podemos hacer o qué hacen. Yo no sé si lo recuerdas. Obviamente Miguel, pues con toda la experiencia, ya en ese entonces ya eras ingeniero, ya había salido de la universidad, del Tecnológico de Chihuahua. Y yo dije, le voy a preguntar a mi hermano, ¿por qué están ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En este momento te diría, ¿cuál sería el proceso que ellos hicieron para estar dentro del fútbol en primera división? Pero en aquellos entonces yo decía, ¿qué harán? Que fue que te pregunté, ¿qué hacen ellos para estar ahí en primera división? Y no sé si tú recuerdes lo que me contestaste, y si no lo recuerdas yo te lo puedo decir. Correcto, no, adelante y coméntalo, y porque la siguiente pregunta va precisamente a eso. Primero es qué pensabas de ese sueño y luego cómo se logró, pero adelante. Sí recuerdo, pero si tú lo tienes más fresco, adelante. No, me parece interesante lo que viene enseguida, y ahí lo comentamos. Sí, ¿qué pensabas de ese sueño? Ya cuando tú pensabas, porque igual yo desconozco ese fondo, sí, de lo que acabas de comentar, pero ¿qué pensabas de ese sueño que prácticamente ahí lo acabas de contestar, ¿no? Pero ¿qué pensabas de poder llegar a donde estaban ellos? ¿Tu inquietud era esa? ¿Saber cómo estaban allí, cómo salían en televisión? Sí. ¿Cuáles eran tus pensamientos? Mira que todo gracias a ustedes. Perdón, se me corta la voz, pero bueno, es parte de porque pues recuerda uno con mucha gratitud y con mucha alegría también, que esto es lo bonito también de tener estos programas en vivo, ¿verdad? O sea, que se van. Cuando a mí me empieza esa inquietud, yo digo, yo la tenía muy clara, que yo no quería estar en Delicias. Digo, es una ciudad a la que yo amo, ¿no? Pero yo dije, yo no quiero jugar aquí, de verdad, yo no quiero estar aquí. Tal vez fue muy... lo mío fue muy rapidísimo, tú lo sabes, fue muy rapidísimo. Yo empecé a jugar fútbol, eso es algo muy interesante también para los chicos de ahora que quieren y que desean o que tienen un pensamiento, un sueño, y que ellos piensan que tal vez por la edad ya no se puede cumplir. Todo es posible y yo lo logré, ¿no? Obviamente yo digo lo logré, pero lo logramos, ¿no? Fue un trabajo en equipo, y fue cuando yo empecé a decir, no quiero estar aquí, yo quiero ir a donde están esos jugadores en la tele. Pero antes de eso, yo mi papá pues evidentemente tratando de darnos también un aporte, o más bien que pudiéramos apoyar en la casa. Yo estuve trabajando, al igual que tú, en la Mick Johnson. Trabajé un año en una gran empresa, precisamente de lo que es el equipo de fútbol, en el cual Chame, nuestro hermano Samuel, que le decimos Chame de cariño, me lleva.
Y yo también le decía a mi papá, ¿sabe qué? Sí voy a trabajar aquí porque no quiero echar a perder la recomendación que usted me dio, pero yo me voy a ir. ¿A dónde te vas a ir? Me decía, ¿a dónde te vas a ir? Sí. Métete a estudiar otra vez o si no quieres estar trabajando aquí, vete a otro lado, me decía, a trabajar, pero digo, no, es que yo me voy a ir a México. ¿Y cómo le vas a hacer? Él como que la tenía un poquito más clara. ¿Y cómo le vas a hacer? Déjate de esas cosas. Tratando de llevarnos a un buen camino, ¿no? El trabajo que para él pues toda su vida trabajó. Y yo le dije, me voy a ir a jugar a Pumas sin tener, estaba un partido precisamente cuando yo le decía de Pumas contra, no recuerdo, la verdad no quiero poner un escenario que no era, pero estaba un partido de Pumas justamente, y yo le dije, porque pues yo quiero estar en ese estadio, ahí es donde yo me voy a ir. Estaba jugando Pumas en CU y me dice, ándale pues, sí, está bien pues. Ya al último como que dijo, sí, está loco, está bien. Y ahí arranca, entonces ahí empieza, te digo, o más bien ahí empieza a construirse mi sueño con ese deseo de buscar esa oportunidad. Y después, pues bueno, ya lo que tú y yo conocemos, ¿no? Que tú me dices, no lo sé, pero déjame, bueno, no lo sé, sí sabías perfectamente porque ya tenías conocimiento de lo que se hacía. Me dice, pues no sé, pero tengo un amigo, dice que donde yo juego, que es Jorge Vergara, no es el Jorge Vergara que en paz descanse, el dueño de las Chivas, sino un gran jugador también que estuvo en Pumas, y tú tenías esa cercanía porque tú ibas a jugar a su Deportivo, que no sé si todavía esté vigente, el Deportivo Pumas, ahí en la Avenida Heroico, Colegio Militar en Chihuahua. Sí. Y así fue la más o menos como voy construyendo ese sueño. Correcto. Gracias, Edgar. Bien, de hecho es cómo se logró. Ahí sí, ahora iniciemos. Tú me haces a mí la pregunta. Adelante. Recuerda y luego nos contestamos como si fuera hoy ese momento. ¿Cómo se logró? Sí, ¿cómo se logró? ¿Cómo inicia? Mira, pues ya básicamente estuve platicando el contexto. ¿Y cómo se logra? Pues evidentemente en un trabajo en equipo. Nadie hace las cosas solos, eso es fundamental. Nadie, quien ha construido un sueño solo está equivocado. Esa es mi percepción, y soy un convencido de que nadie hace las cosas solo. Entonces fue un cúmulo de tareas, fue un trabajo en equipo, evidentemente con la inquietud. Después te pregunto yo a ti, tú empiezas a buscar la oportunidad con Jorge Vergara. Jorge Vergara muy amablemente te corresponde para no abundar tanto en el tema, y al final de un año y medio más o menos, no sé si lo recuerdas. Sí, un año y cachito. Sí. Pues se recibe una llamada, no sé si tengas algo que comentar, porque yo voy a una parte un parteaguas en ese proceso. Entonces, si me dices cómo se logró, creo que voy por el camino correcto. Si no es así, pues... Sí, si gustas te comparto esa parte. Por supuesto. A raíz de que tú me preguntas, quiero ir a Pumas, y yo, caray, para mí fue una sorpresa muy grande, porque pues yo no sabía que estás jugando en Delicias. Y para mí fue sorpresa porque tú no estabas jugando, no iniciaste desde niño. O no sabías que jugaba. O no sabía que... Sí, exacto. Entonces cuando me dices eso, pero también fue un desencadenante para mí, porque pues yo quise ser jugador profesional de fútbol, como tú, ¿verdad? Pero por X o Y razones que la vida tiene, ¿verdad? Que a veces nos dice, no, es por aquí, como bien lo dijiste ahorita. Uno se va por la izquierda, pero la vida te dice, no, es por el centro o es por la derecha. No es por donde uno quiere en ocasiones, ¿verdad? Entonces, eso despertó el sueño que yo llevaba dormido, de no haber podido completar ese sueño o cumplir ese sueño para mí. Y entonces me puse en contacto con Jorge Vergara. Obviamente te vi primero porque sabía que si tú no tenías las cualidades, si tú no tenías el potencial para ir a hacer una prueba, pues iba a ser algo muy doloroso, no solo para ti, sino también para mí como tu hermano, pero también para Jorge Vergara. ¿Por qué? Porque iba a recomendar a alguien que no tenía las cualidades, que de acuerdo a los estándares de un club como Pumas de universidad,
pues no te iban a rechazar, ¿verdad? Entonces obviamente le iban a cuestionar a Jorge Vergara. Qué valiente. ¿Por qué mandaba a personas así, ¿no? A jóvenes con cierto nivel que no era el apto para poder ser aceptado ahí. Entonces Jorge Vergara, un tipazo, y le mandamos un saludo y un agradecimiento desde aquí a Jorge Vergara, que jugó en Pumas de la UNAM, un gran jugador y una gran persona, y que tuvo a bien moverse a la ciudad de Chihuahua, compartir su talento y todo lo que él es y todo lo que él sabe. Entonces me pongo en contacto con él y le platico, le digo, mira Jorge, incluso te llevé con él, lo presenté, le dije, mira, él es mi hermano, él le gustaría ir a Pumas de la universidad a hacer unas pruebas, Jorge, nos gustaría que nos ayudaras. Entonces la parte que tú no viste es que él me dice, bueno, ahora están en pretemporada, ya va a empezar la liga. Él obviamente tenía sus dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues sí me conocía a mí, pero no te conocía a ti. De acuerdo. ¿Verdad? Y aparte él, si alguien sabe cómo se manejan las cosas en un club profesional como Pumas de universidad, pues es él, que fue un excelente jugador en Pumas. Entonces él tenía ciertas dudas. Y así pasó más de un año hasta que, por seguimiento mío y cansancio de él, ¿verdad? Y ver también mi insistencia y la persistencia, él me dijo, ¿sabes qué? Finalmente me dio un número de teléfono, me dijo, toma, habla con Mauricio Peña, que una gran persona que ya se nos adelantó en el camino. Un saludo a sus familiares si nos están escuchando. Y entonces, pues eso fue algo muy grato para mí, o sea, una felicidad bien grande. Hablé con Mauricio Peña, nos dio la cita y para presentarnos en la Ciudad de México, recuerdo, es un marzo ¿de qué año? 1993. Correcto, entonces adelante Edgar con tu parte. Pero detrás de todo eso, Miguel, sí, lo recuerdo perfectamente. Detrás de todo ese año de insistir, yo no me quedé en la casa. Yo no me quedé en la casa a esperar si la oportunidad llegaba o no. Hay una anécdota muy peculiar en este trajín hacia esa oportunidad o hacia esa prueba en Acoxpa, que fue en Acoxpa del 93, en la Ciudad de México. Todo ese año yo estuve entrenando a conciencia en el Parque Fundadores en Ciudad Delicia, Chihuahua, y me iba y cada vez sin conocer evidentemente la metodología física, porque pues no tenía yo entrenador en ese aspecto, nada más que lo que a mí me indicaba más o menos mi organismo y mi cuerpo. Y empecé con 2 vueltas al Fundadores, con 3, con 4, después con 5, después con 6 diarias. Estoy hablando diario durante un año. 6, 7, 8, 9, hasta que llegué como a 15, 16 vueltas. Eso hoy en día se le llama resistencia o capacidad aeróbica. Sí, una resistencia aeróbica que yo creo que eso gracias a nuestros padres lo tenemos. Una capacidad aeróbica impresionante, y de repente ya saliendo, a cabo ya de haber pasado algunos 6, 7 meses de estar día con día, y día con día hablo sábado y domingo. O bueno, si tenía juego el sábado, iba y jugaba los sábados, y el domingo iba, lo que hoy pudiera yo decir, a regenerar mi organismo. Sí, yo decía, voy a relajarme, nada más eso era. Y seguí, y un día me estaba esperando una persona con short corto y una playerita de tirantes. Ellos eran del equipo de atletismo en Ciudad Delicia, Chihuahua. La verdad no recuerdo su nombre. Seguramente si llega a escuchar este podcast va a decir, mira, ¿a poco era él? Y me dice, oye, te he estado monitoreando tus tiempos durante 15 días. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de atletismo? Y yo le digo, es que yo no soy corredor, le digo, yo me estoy preparando para una prueba de fútbol en México. Y así fue un año, pero también les tengo que comentar que, como bien lo dice tu podcast, Miguel, el fútbol es como en la vida, hay momentos de todo. Yo la verdad, hubo un momento que me pasó por la cabeza dejar de entrenar. Yo decía, antes no había la posibilidad de mandar un WhatsApp, para hacer una llamada pues no había celulares, tenía que ser de casa a casa. Bueno, me parece que en ese entonces tú sí ya manejabas celular, pero yo no, y era muy difícil poderse comunicar, a excepción de que tú vinieras o marcaras por ahí con alguna vecina, ¿no? Y yo pensé en dejar eso. Yo decía, no llega la oportunidad, no llega, pero muy dentro de mí decía,
puede ser, y sí, a veces platicamos, ¿y cómo vamos esto? Y yo pensé de verdad en abandonar la práctica. Dije, ya no se dio nada, pero te digo, yo tenía una corazonada y tenía también confianza en ti, en tu palabra, de que eso pudiera llegar. Justamente una semana antes de la oportunidad, yo dije, es la última semana que vengo a entrenar. Ya dije, Dios, si es tu decisión, va, si no, pues también no pasa nada, y me meto a trabajar y me meto a estudiar. Y recuerdo perfectamente que esa llamada o esa notificación llegó un fin de semana, y que tú me dijiste, nos vamos el lunes o martes a la Ciudad de México. Y yo, ¿cómo? Entonces, digo, esa fue, tampoco estuve sentado, estuve entrenando todo ese año, pero justamente una semana o la última semana, yo dije, hasta aquí, si llegó, y si no, pues bueno, tendré que tomar otro camino. Excelente, Edgar. Muy bien, ¿crees que, déjame te pregunto, antes de la siguiente pregunta, de si recuerdas, antes de irnos, entrenamos 2 semanas, pero me gustaría que tú lo platicaras. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿tú crees que si no hubieras hecho esa parte de prepararte por tu cuenta y estar mentalizado en que prepararte para esa oportunidad, crees que hubiera sido diferente? ¿Cómo hubieras llegado a la Ciudad de México si no te hubieras preparado? ¿Cuál es la diferencia entre creer y hacer, o solamente creer y no hacer? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te marcó a ti? ¿Qué aprendizaje te deja eso? El que durante un año estuviste entrenando, pero la pregunta que yo te hago, ¿qué pasa si no hubieras hecho ese esfuerzo que hiciste durante un año? Hay dos respuestas para esa pregunta en mi persona. La primera, no hubiera aceptado ir si no me hubiera preparado. Esa sería la primera. Yo honestamente no lo hubiera tomado, porque ya yo tenía conciencia de las cosas, y hubiera sido muy honesto primero con todo lo que estaba detrás de eso, de la oportunidad que nos iba a brindar Jorge, de la recomendación tuya, y sobre todo también que no lo pongo ni más arriba ni más abajo, la honestidad a mi persona. No hubiera ido, no hubiera aceptado, o incluso a mitad del camino yo te hubiera dicho que no. Pero por supuesto que si hubiera tomado, poner en ese escenario yo la oportunidad, no me hubiera quedado. Seguramente no me hubiera quedado, porque fui a enfrentar una prueba en donde había más de 600 jugadores y tú lo viste, en etapas, y simple y sencillamente, si no me hubiera preparado, a mi parecer, o a lo que a mí me daba como entendimiento, no me hubiera alcanzado para poder estar los 3 años y medio que estuve en el club. Gracias, Edgar. Muy bien, ahora coméntanos de esas 2 semanas que tuvimos tú y yo, que bueno, en lo poquito que yo sabía, o lo mucho, no sé, pero más bien yo quisiera decir en lo que yo sabía, ¿verdad? Pero también no quiero decir, como dices tú, un agrandado, o sea, pero ¿cómo fueron esas 2 semanas, Edgar, previas a irnos a la Ciudad de México? Porque también cabe mencionar que Edgar vivía en Delicias, Chihuahua, y yo vivía en la ciudad de Chihuahua, o sea, en la capital. Adelante, Edgar. Evidentemente pasaron muchas cosas antes de irnos. Estamos hablando ahí lo que es por etapas, pero sí, por supuesto, antes ya cuando yo recibo esa llamada, pues si estaba entrenando hasta la última semana o hasta la previa semana con ilusión y con gusto de ir a perseguir ese sueño, y preparándome a conciencia o mi conciencia, pues cuando recibo la llamada, pues olvídate, fue una felicidad enorme. Pero de ahí, de esa llamada, de la llamada de la oportunidad, vamos a decirlo de esa manera, pues se vienen otras cosas, ok, ya la tenemos, y ahora qué sigue. Entonces me acuerdo mucho que nos fuimos a Chihuahua. También previamente tuve la fortuna de jugar, porque sí lo quiero mencionar, con ese equipo de Chihuahua, tanto en el indoor como en Ábalos. No recuerdo el nombre, la verdad,
pero yo ya venía aquí ya con 2 torneos y con un poquito más de experiencia de lo que había sido mi inicio, evidentemente, ¿no? Ya pasó ese año y ahí tuve la fortuna de jugar varios partidos. Y me llevas tú ya, digo, tenías que hacerlo porque tú también tenías que ver, no me conocías como jugador, por lo mismo que tú mencionas, tú viviendo en Chihuahua, yo en Delicias, y a ver, digamos, qué es lo que yo traía en el morral, ¿no? Como para mostrar. Afortunadamente, bueno, creo que lo convencí a él, me llevó a jugar a un equipo de la primera fuerza en Chihuahua, me pude afianzar ahí porque me daban la oportunidad de medio tiempo. Después pues me quedé titular algunos partiditos, 3 o 4 semanas, no fue mucho. Después me llevaste a jugar al indoor con Pumas, ahí me vio Jorge y creo que te hizo buenos comentarios. Pero lo más interesante de todo esto es que mi hermano quería que yo llegara mejor preparado ya como portero. Entonces él es el que me toma y él en sus tiempos libres, que eran pocos la verdad porque su trabajo pues lo absorbía, y así es, a todo mundo nos absorbe el trabajo, pero siempre nos damos un momento para tratar de cooperar a los sueños que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos tienen, ¿no? O nuestra familia. Y nos íbamos a la cancha de básquetbol, en cemento, pero para mí eso era un lujo porque yo jugaba en tierra, con piedras, en Delicias, ahí en Alpura, un lado que a ti te tocó conocer, sí. Y era un lujo, decía, estamos en una canchita con cemento y pues a tirar, no era de que solamente bloqueo o que solamente aquí paradito, no, me tiraba balones al piso, me tiraba balones a los costados, obviamente con mano-pie y pie con su gran técnica. Y ahí entrenábamos, y en algún momento que yo te decía, vamos a la tierrita ahora para descansar un poquito del cemento. Y esos fueron nuestros entrenamientos antes de que nos fuéramos a la Ciudad de México, y que de verdad lo agradezco, como no tienen ni idea, de verdad, cuando alguien les diga algo, dice Luis Fernando Isa, quien también le mando un abrazo, de Ciudad Delicias, Chihuahua. Él nos decía cuando iba a las pláticas en un club ahí de tercera división, Vencedores en Delicias, decía, jóvenes, les voy a comentar esto, y no se los comento porque yo sea, lo voy a decir en otras palabras, porque yo sea mejor que ustedes, él lo decía en otras palabras, se los digo porque he vivido más que ustedes. Entonces la gente que ha vivido más que nosotros, hay que hacerles caso porque nos dicen, porque han vivido más, eso se llama experiencia. Y hoy hay mucho conocimiento, pero falta experiencia. Todas las redes sociales nos da conocimiento, pero no da la experiencia que la gente de mayor edad ha vivido. Y esos fueron no sé si contesté tu pregunta, pero... Sí, Edgar, sí, excelentemente bien contestada la pregunta, y gracias por compartir esas emociones. Estoy a prueba también aquí, ¿eh? No, aquí no estás a prueba, aquí eres un invitado muy especial. Gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué sentiste las primeras horas cuando llegaste a Pumas de la UNAM? Y puedes contarnos desde si te gusta, desde que salimos de la ciudad de Chihuahua en avión, que llegamos a la Ciudad de México, en fin, no quiero contestar por ti, pero ¿qué sentiste las primeras horas cuando llegaste a Pumas de la UNAM? Mira, sentí una emoción, Miguel, la verdad, como no tienes, bueno, sí sé que tienes idea. Primero, el recibir esa llamada de que nos vamos, esa. Segunda, que hiciste todos los esfuerzos porque déjame, te voy a contar algo, para viajar en avión. O sea, me trataste como jugador de primera división sin ni siquiera hacerlo, sin ni siquiera pensar que iba a estar yo en un club de primera división a esas alturas. Obviamente lo tenía pensado que el sueño lo iba a hacer, o lo intentaba hacer. Y desde la llamada, los boletos de avión, por supuesto, sea una parte de lo que tuviste que hacer para que eso se realizara. Porque uno de mis grandes sueños, yo creo que antes de pensar en jugar fútbol profesional, era... No pensaba, fíjate, en mi inocencia, ¿no? O el desconocimiento. Sí. Por lotes urbanos, que era donde vivíamos inicialmente, me tocó muy poco vivir ahí, en la primera casa que tuvieron nuestros padres para nosotros. Era la ruta donde pasaban los aviones, yo me imagino que de Monterrey, de la Ciudad de México, hoy puedo decir todos los destinos, ¿no? Y yo veía, y pasaban muy bajitos, y veía las luces de las ventanillas. Yo decía, la misma pregunta, pero en otro rubro. Yo decía, ¿qué sentirá
dirán ir ahí? ¿Cómo será un avión? ¿Qué será por dentro? Pero ahí sí decía yo, algún día voy a estar en uno de esos, ¿sí? Y entonces fueron 2 sueños cumplidos a la vez, ¿no? O sea, el ir a un gran reto y el subirme a un avión y poder descubrir qué es lo que yo pensaba de niño, qué era lo que estaba dentro de un avión. Entonces, pues emoción desde la llamada, del vuelo, y pues no tengo otra palabra más que pues felicidad. Muy bien, Edgar, se me viene la siguiente pregunta. ¿Crees que los sueños son importantes? ¿Y qué tan importantes? Lo siguiente, y lograrlos. O sea, porque el tener sueños, pues todos podemos tener sueños, pero lograrlos, la primera pregunta es, ¿crees que los sueños sean importantes? Por supuesto que sí. Hoy a través de todos estos medios digitales recibimos muchísima información. Yo voy a platicar a título personal. Para mí son importantísimos. Hoy en día hay mucha gente que dice, no basta tener sueños, no sueñen. Y por supuesto van con otra dirección que también te llevan, al final de cuentas, yo pienso, a que se concrete en que un sueño se hizo realidad. Para mí, a título personal, importantísimo tener sueños. Por supuesto, es como todo, es como el fútbol, es como en la vida. Tienes que trabajar y construir los cimientos para que todo eso se vaya construyendo, edificando, y después poder rematar con toda la decoración, que son los detalles que a lo mejor cuestan más. Y lograr esos sueños, pues va una cosa con la otra. Es trabajo, construcción, y en mi caso no dejar de tener esa meta o ese sueño en la cabeza, que siempre esté punzando en tu mente, pues para que puedas conseguirlo. Correcto, gracias, Edgar. La siguiente pregunta es, ya que llegaste a Pumas y que sentías mucha felicidad, ¿dimensionabas lo que estabas viviendo? ¿Qué quiero decir con esto? Si te dabas cuenta de todo lo que hasta ese punto se había alcanzado, como bien dices, en equipo, pero específicamente en ti como persona, lo que estabas viviendo, lo que estabas sintiendo, ¿dimensionabas lo que estabas viviendo en ese momento? No, honestamente no tenía conciencia al inicio de lo que estaba pasando. Por supuesto, de todo eso, de lo que hablas, es una pregunta muy interesante, porque yo mismo me la hice después que sí empecé a dimensionar dónde estaba yo parado. Sabía lo que habías hecho tú, lo que había hecho mi familia, lo que había hecho yo detrás de toda la previa a eso, pero no dimensionaba en ese momento en dónde estaba yo parado. ¿En qué sentido? Lo voy a aclarar, porque yo tenía 16 años, iba a cumplir 17. Sabía que estaba en una oportunidad, un joven prácticamente que del llano a 1 año y medio brincó a una oportunidad profesional. Y ese era mi pensar, el aprovechar, y yo decía, tengo que aprovechar cada momento. La conciencia del aprovechar la oportunidad, sí, pero la dimensión en ese inicio de cuando yo llego a la prueba a Pumas, no la dimensionaba, pero sí me impresionaba lo que estaba viviendo. ¿En qué sentido? En que cuando llegas al campo de entrenamiento ves más de 500 jóvenes que van a prueba, en el que yo veía a los profes cuando con la mano le decían muchas gracias, tú no, sin ni siquiera verlos, y entiendes el porqué, la experiencia de ellos, el decir, me parece que, lo voy a decir con muchísimo respeto, no tienes el físico para, y no estoy hablando de alto, chaparrito o bajito, sino que estoy hablando de otras condiciones
morfológicas o de otras condiciones corporales que ellos sabían que no le iban a permitir estar compitiendo en esa prueba, hasta por salud y por protección de los mismos jugadores, ellos decían que no. Entonces, sí sorprendido de lo que yo veía en ese momento, porque incluso me tocó llegar y estaba terminando de entrenar el primer equipo, no sé si recuerdas, por ahí, sí. Algunos jugadores, entonces ahí es donde fue mi primer clic, está Miguel España, o está el profesor fulano, está JJ Muñante, ya, porque más o menos de los que veías tú en la tele, o que ya sabían la historia, pero concretamente al inicio no dimensionaban dónde estaba parado, esa es la realidad, pero la impresión de lo que estaba viviendo, por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, y dijiste que lo dimensionaste después. ¿Eso fue ya cuando había salido de Pumas o fue aún estando en Pumas? No, en el proceso, bueno, pasa la etapa de pruebas, quedamos 22 jugadores ya en los cuadros finales, que obviamente son para enfrentar, de los cuales a 11, eso estoy hablando, tú lo recuerdas bien, que fue, digamos, vamos a ponerle una semana de prueba, fueron como 3 días. Y los dos equipos que conformaban 22 jugadores, uno de los profes dice, quien no escuche su nombre, esos van a regresar. Pero obviamente antes de eso íbamos a regresar al día siguiente 11 jugadores, como 15 jugadores, para hacer un interescuadra con la reserva de Pumas, que ya eran jugadores registrados. Y empiezan a dar los nombres porque ellos querían agradecerle a los últimos que habían llegado, que ya nos iban a quedar, y empiezan a mencionar y dan todos los nombres y hasta ahí para la lista y yo no escucho mi nombre. Entonces me quedo sorprendido y me le acerco al final al profesor Víctor Nava, lo recuerdo perfectamente bien, le mando un saludo, un abrazo, esperando que todo esté bien, y le digo, profe, yo también voy a regresar. Me dice, ¿te mencioné? Le digo, no. Entonces vete y ya regreso la próxima semana. Y pues felicidad, esa fue una parte, te digo. Entonces ya después yo estando directamente entrenando ya con el equipo registrado, porque pasó bastante tiempo para que a mí me registraran, ¿lo recuerdas? Pero ya era miembro honorable de la Casa Club, que también ahí teníamos unas anécdotas, y entrenando todos los días, y ahí es donde yo empiezo a dimensionar todo lo que yo estaba viviendo, dónde estaba parado, en dónde estaba, sobre a dónde iba. Yo incluso llegué a comentarle, porque hice una muy buena relación con uno de mis grandes entrenadores que en ese momento tenía, Ponchito Rendón, que en paz descanse, también se nos fue muy joven, y una vez llegando a la puerta de CU coincidimos, casi llegábamos al mismo tiempo ahí del estacionamiento, y justamente le digo, Poncho, porque no le gustaba a él que le dijera profe. No me digas profe, así de entrada, dime Poncho. Ok, me costaba trabajo, porque nosotros de acá de provincia, de pueblo, pues siempre nos inculcaron el respeto, el hablar de usted hasta la fecha. Y pues agarré esa confianza y le digo un día, Poncho, le digo, lo agarré así del pecho y volteamos a ver así hacia U, o yo volteé a ver así hacia U, hasta se sorprendió porque lo paré. Le digo, qué hermoso es todo esto, Poncho, qué bonito, qué precioso, le digo, pero ¿cómo cuesta? Y así quedó, se fue, y nomás me dijo, sí, Chihuahua. A veces me decía Chihuahua, a veces me decía, cuando estaba enojado me decía Martín Edgar. Y así queda, y él como que toma esa palabra como de educación hacia el grupo, o de bandera. Él decía, como dice Chihuahua, jóvenes, todo esto es muy hermoso, dice, pero ¿cómo cuesta? Y ahí empezaba a dimensionar, o ya tenía conciencia de la dimensión que yo estaba viviendo. Sí. Gracias Edgar. Entonces, te tocó estar con 500 jóvenes que buscaban 11 lugares en el equipo de Pumas, ¿es correcto?
11 lugares no, 5 lugares. 5 lugares. 5 lugares. De 500 personas, de 500 jóvenes. Nos quedamos 5 jugadores y se me hacen mucho, entre ellos Mariano Trujillo, que hasta la fecha sigo teniendo contacto con él. Me toca recibirlo a mí también y no sé por qué hicimos clic. Antonio Arellanes, que si bien es cierto no estuvo dentro de esas visorías. David Antonio Arellanes del Ángel, primo de Jorge Campos, primo moral, más que primo moral, viene siendo un gran amigo de él, pero seguía a prueba, un gran jugador, la verdad, de esos jugadores que te deleitan verlo jugar. Pero bueno, 5 lugares, pongamos 5 lugares nada más, entre ellos Mariano Trujillo, que tuvo una carrera súper exitosa en el fútbol mexicano. Impresionante, Edgar, impresionante. Y sí, sabía que conocías a Mariano Trujillo, pero no sabía que había sido tu compañero. Yo lo recibí, no sé, me atrajo su esencia, su forma de ser. Su forma de ser y lo veía físicamente muy bien, porque también ya tenía conciencia de ahora sí ya de quién era bueno y quién más o menos la podía pegar o no. Sí. Creo yo que tenía más confianza, en el buen sentido de la palabra, de otros jugadores que yo veía que hasta de mí mismo, ¿no? Digo, la confianza la tuve a tope, si no, no hubiera ido tampoco. Pero yo le decía, tranquilo, dale, todo va a estar bien, tú no estés nervioso, te va a ir bien, porque no sé si él llegó al día siguiente, no recuerdo muy bien, entonces yo ya tenía experiencia de un día, ¿sí? Y me toca recibirlo y hasta la fecha nos acordamos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, cómo no, Chihuahua, y esto y lo otro. Entonces, que a través de los años he platicado con muchísimos compañeros. Acabo de hacer contacto últimamente con Adao Martínez, que después él estuvo en Pachuca, pero bueno, me toca recibir a Mariano y llevo con la experiencia de 24 horas, sí. Entonces entre ese grupo estaba él. Excelente, impresionante, sí. Porque, bueno, en mi caso y los que estamos afuera, ¿verdad?, de ese ambiente, pues no conocemos qué tan difícil es llegar a una posición en fuerzas básicas, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirnos tus experiencias, Edgar, que iniciando para mí son muy inspiradoras y espero que también a nuestro auditorio, ¿verdad? Gracias por esas respuestas. Y que de verdad son muy valiosas, ¿verdad? Porque igual a Mariano pues lo hemos visto en televisión y es una gran persona, un tipazo, ¿verdad? Sí lo es. Y lo vi jugar en televisión y bueno, pues fue tu compañero, es algo muy, muy bonito. Sí, por supuesto. Correcto, muy bien. La siguiente etapa, Edgar, es viviendo el sueño. ¿Cómo era tu vida y tus actividades en el Club Universidad? Ya que fuiste aceptado, ¿cómo era tu vida y tus actividades en el Club Universidad Nacional Autónoma de México? Si me voy saliendo, Miguel, te pido el favor que me encarriles, porque el fútbol es muy apasionante ya entrando en estas etapas y no quiero salirme del guión, pero pues el fútbol, como la vida, a veces para un lado, a veces para el otro. Es que claro. Encarrílame. No te preocupes, Edgar. De hecho, esta entrevista sí tiene las preguntas, sí tiene una guía, pero estoy contigo, una persona. Primero, mi hermano, sí, luego un jugador profesional y después director técnico profesional. Es correcto. Y pues eres una persona y precisamente la idea es esa, que tú nos compartas tus emociones, tus sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que podamos comunicar eso. Y aparte, la experiencia que tuviste, la experiencia que viviste, eso es bien importante, Edgar, para nosotros como padres, pero también para los jóvenes y niños, si en algún momento dado escuchan este podcast, que también les pueda abrir la visión. Y como dices tú, que todos los sueños se pueden realizar. Sí, solo sí, se trabaja. Y se trabaja muy intensamente. Muy duro, ¿cierto? Muy duro, estoy totalmente de acuerdo. Mira, mi día a día voy a desglosar un 24 horas. Prácticamente ya estando ya en el equipo, ya en tercera división, ya integrado. Básicamente nosotros, un servidor se levantaba a las 6 de la mañana. Ojo, estando cerca del campo de entrenamiento, porque cuando teníamos que entrenar o que estábamos citados a las 7 de la mañana, 7 y media en Acoxpan, que es el seminario ya a un costado del Estadio Azteca, tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Voy a platicar esa parte de cuando tenía que irme al seminario y después cuando tenía que irme a CEU. A las 5 de la mañana tenía que levantarme, no había desayuno, por supuesto que no había desayuno en ese momento.
pues era básicamente agarrar nuestras cosas, agarrar mis cosas del entrenamiento, porque sí, ciertas cosas dejábamos en el vestidor, pero tenías que llevar, en mi caso, los guantes, evidentemente las sudaderas, porque yo me las tenía que traer. A nosotros no nos lavaban la ropa en ese entonces, y era salir a las 5 de la mañana, agarrar la ruta o el pecero, como se le llama allá en la Ciudad de México, hacia CU, de CU bajarte, transbordar, agarrar uno hacia Coxpan, que era rumbo al Estadio Azteca, del Estadio Azteca bajarse. Te estoy hablando que ya pasó ahí aproximadamente 1 hora y media, sí, como 1 hora, llegar al Estadio Azteca. Por ahí agarrábamos una combi del Estadio Azteca al seminario y llegábamos llegábamos porque íbamos más compañeros de la Casa Club, y llegaba alrededor cuando era el entrenamiento 7:30, alrededor de las 6:45 para llegar al vestidor, ponerte tus cosas para ir al entrenamiento. Salías al entrenamiento, que era aproximadamente hora y media, dependiendo el día, a 2 horas, 2 horas 15, 2 horas y media, entre todo lo que era la terminación. Y luego se terminaba el entrenamiento, quedábamos un poquito en el vestidor a hablar cualquier cosa, pero digo cualquier cosa porque así era, ya nos moríamos de hambre. Ahí sí ya sabíamos que teníamos que recorrer aproximadamente cuando bien nos iba 1 hora y media, cuando mal nos iba 2 horas y media o 3 para regresar a la Casa Club. Llegábamos a la Casa Club, dejábamos nuestras cosas, a veces ni siquiera dejábamos nuestras cosas en nuestra habitación, y nos íbamos directo a la fondita donde el club tenía convenio con la señora, y comíamos. En ese te estoy hablando alrededor que 1:30, entre 1:30, ya si nos pasábamos de 2:30, ya la señora no nos servía el desayuno, nos tenía consideración porque nosotros queríamos llegar a desayunar nuestro licuado, nuestro platanito y esto. Pero si se pasaba cierta hora, a excepción de los que estábamos chiples, sí nos guardaba nuestro desayuno, y si no, entre esos estaba yo. Y te estoy hablando ya como 2 de la tarde, pongámosle así. Comíamos, regresábamos a nuestra habitación, a Avenida Revolución 1378, Colonia Guadalupeín, lo recuerdo perfectamente bien, la dirección. A descansar 3 horitas, para luego bajar a la merienda o a la cena, o comida-cena, y regresar y descansar. Ese era nuestro día a día, de lunes a viernes o de lunes a sábado, previo a lo que es un partido ya de alta competencia. Y eso es el constante. A veces decíamos entre nosotros de la Casa Club, vamos al cine cuando medio nos pagaban, ¿sí? O cuando nos pagaban, no digo medio nos pagaban porque ahorita les platico esa parte, no pasa nada. Y vamos al cine, pero era tanto el cansancio que traíamos nosotros que el cuerpo te pedía el descansar, que no, nada más desde las camas nos volteábamos a ver y decía, vamos al cine. Y nos volteábamos a ver así como que levantando la cabecita, y nosotros con la mirada, sin decir nada, ok, no vamos. O sea, era como, ok, nos recostábamos otra vez y preferíamos descansar. Y así era el día a día, ya siendo un jugador de alto rendimiento, ya con la institución, ya ligado directamente. Y eso era el día a día. ¿Te puedo platicar un previo al partido o le dejamos ahí si quieres para pasar a otra pregunta? Tú decides. No, de hecho es adelante, porque cómo era tu vida y tus actividades, pero también cómo era tu vida en una semana como jugador profesional. Y sí, cuéntanos esa parte que es importante, ¿no? El previo, ¿cuántos días entrenaban y cuándo jugaban? ¿Cómo era esa agenda? Bueno, platiqué los horarios cuando íbamos al seminario, y les platico así rápido. Hacíamos prácticamente lo mismo, nada más cuando íbamos a CU teníamos, en lugar de levantarnos a las 5 de la mañana, nos levantábamos a las 6:30, porque estaba prácticamente a 20 minutos, y a esa hora ya sabíamos que no había tanto tráfico y que podíamos llegar rápido, ¿no? Y después todo lo demás. Pero eso estamos hablando lunes, martes, jugábamos el domingo, miércoles, jueves, viernes, el sábado teníamos que ir, por supuesto, a entrenar, que ahí se entrenaban ya otras cosas,
Y cuando éramos locales, para el día domingo, por lo general los partidos eran de las fuerzas básicas, eran temprano, 10 de la mañana, y se repetía lo mismo de toda la semana, dependiendo de dónde fuera. Si éramos locales, bueno, pues otra vez a las 5 de la mañana, porque va a ser en Acoxpa, va a ser en el seminario. Si el partido era 10 de la mañana, aunque el entrenamiento era más tarde, teníamos que estar 1 hora y media antes para recibir el vestuario, para recibir las indicaciones tácticas, para recibir la atención médica si era necesario, para recibir el vendaje, que ahí sí ya entraba prácticamente todo el cuerpo técnico con lo que es el equipo. Entonces ese era el día a día. ¿Y cómo me preparaba yo previo a lo que era un partido? Pues bueno, básicamente el descanso era fundamental, la alimentación, que sí teníamos 2 comidas al día. Los sábados y los domingos el club no daba alimentación. Después, ahorita más adelante les platico qué hacía yo para conseguir alimentos. No robaba, por supuesto, no robaba, intercambiaba de cosas. Pero bueno, y ya estando ahí, me tocó jugar varios partidos, pero también me tocó estar mucho tiempo en la banca por todo lo que representaba cuando Jorge Campos era el portero titular, cuando Sergio Bernal tenía que estar de segundo portero, cuando Edras Rangel obviamente nada más podían sacar 2 a la banca y tenía que bajar Edras al equipo de tercera división, así estaba determinado, tenía que jugar sí o sí, y es correcto lo que hacían ellos. No estábamos de acuerdo, por supuesto, pero eso era lo correcto, lo que manda, y hasta la fecha es lo que se hace, ¿no? Y yo, pues básicamente era el descanso previo a lo que era un juego, y la rutina venía siendo prácticamente lo mismo durante toda la semana, pero sí la preparación, la sensación ya era diferente cuando estabas a un día de ir a un partido oficial. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo fuiste suplente de Esdras? Mira, fuimos porque el club no sé qué cosa tenía en la cabeza, que éramos como 5 porteros en tercera división. Digo, qué bueno, porque a lo mejor el quinto era yo cuando yo llegué, y así fue. O sea, yo a uno de los porteros que pues dejaron nada más a un portero, y ese fui yo en las visorías. Digo, yo no sé qué tenía en la cabeza, la verdad yo no lo haría, pero qué bueno que lo hicieron, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pues básicamente nos tocó todo el proceso, digamos, una temporada y media, donde nosotros teníamos oportunidad, y era una guerra de quién iba a la titularidad, porque sí nos daba oportunidad. Me recuerdo mucho también que el profesor Enrique López Arza, a quien le mando un abrazo, también cuando él bajaba a dirigir la tercera división, veía y pedía el análisis, los reportes a Ponchito Rendón, que quién era el que andaba en el mejor momento, ¿no? Entonces la verdad, lo platicaba hace poquito con Itaí Rueda, que era uno de los compañeros y amigos que estábamos en tercera. Era Víctor Guevara, que hoy es un alto funcionario en la Federación Mexicana de Fútbol, y estaba Giancarlo Maldonado también en ese entonces. Había un chico de fuerzas básicas que él daba la edad para otra categoría, entonces él era el más beneficiado porque él sí jugaba acá abajo, nosotros ya no dábamos la edad. Y estaba más o menos ahí competido, pero si tú me dices, más o menos fue como un año y medio en lo que tuvimos oportunidad. La verdad fue poco lo que pudimos estar en acción en cuanto a torneos oficiales, pero muy aprovechado. Entonces, la verdad, de mucho provecho, y concretamente un año y medio más o menos pisando banquita, o más bien sintiendo banca. Sí. Que no es fácil, ¿cierto? No, por supuesto que no. Pero es una preparación. Totalmente, yo creo que es donde más se aprende. Ahora, ¿cómo fueron tus emociones, tus sensaciones de la primera vez que fuiste titular como portero? ¿Y cómo te fue en ese juego? Mira, me tocó jugar, me debutó, si no mal recuerdo, el profe López Arza. Es que ellos compartían dirección técnica. Enrique López Arza, cuando no estaba con Ricardo, el Tuca Ferretti, el profesor Ricardo, que tuve la fortuna de saludarlo acá en Juárez después de muchísimos años, compartían la dirección técnica, y me parece que en esa ocasión era el profe López Arza, y me pusieron contra el equipo de Toros Neza. Ya cuando yo fui a jugar ese partido, yo venía de
20, 25 días del equipo de primera división, que ahí fue donde básicamente, estoy hablando un mes antes, yo estuve 25 días con el equipo de primera división, antes de que determinaran mi situación, si me quedaba o no. Quien iba a tomar la decisión si me quedaba en el club o no era el profesor Ricardo Ferretti. Me mandaron a primera división, Mauricio Peña me da la noticia, dice, mira, porque déjame contarte, yo tenía aproximadamente 5 meses a prueba, 6 meses, que fue que yo te hablaba, ahí sí ya te hablaba yo por teléfono, porque agarraba el teléfono del club. Después me la cobró el ingeniero Aguilar Álvarez, en paz descanse, un gran directivo, presidente en ese momento de Pumas. Y pues yo tomaba prestado el teléfono del club para llamar a Denver también, y digámosle así. Y yo te